Ok, buenas tardes. Vamos a empezar con el webinar de hoy. El tema que tenemos es Mamá, pregúntale al doctor Carlos tus dudas sobre autismo. Fernanda nos acompaña el día de hoy. Ella pues también trabaja en el equipo de Kaelum. Ella va a hacer la presentación y nos va a ayudar a coordinar las preguntas que nos van llegando. Algunas preguntas nos las fueron entregando en el transcurso de la semana cuando empezamos a hacer la invitación para este webinar. Hay personas que han preguntado pues de Sonora, por ejemplo, del Estado de México, de la Ciudad de México. Y pues bueno, les agradecemos a todas las mamás por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer para nosotros compartir la información y en su día hemos preparado este webinar acerca de el 10 de mayo para homenajear su día tan especial a las mamás pues con hijos que tienen esta condición del espectro autista. Entonces, Fernanda, sin más preámbulo, por favor, nos presentas para iniciar la dinámica, por favor. Claro, hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Gracias por acompañarnos a nuestra segunda sesión de webinars del mes de mayo. Como comentaba el doctor, esta sesión está dedicada a las mamás. El día de hoy en México es el Día de las Madres. Entonces, pues bueno, decidimos hacer esta dinámica porque el doctor Carlos tiene más de 15 años de experiencia dando consulta de forma pública y privada para el tratamiento, diagnóstico, bueno, tratamiento farmacológico, genético y el manejo conductual del espectro autista. Es especialista en psiquiatría. Además, ha hecho una estancia de 2 años en biomedicina molecular en el CIMBESTAB de Zacatenco, aquí en la Ciudad de México, y pues es también el director de Kaelum Neurocenter. Entonces, durante la semana pasada, les pedimos que nos enviaran sus preguntas al WhatsApp de la clínica o al correo de recepción. Estas son algunas de las preguntas que recibimos en el transcurso de la semana, pero de todas formas, si tienen preguntas, nos las pueden hacer llegar al chat en vivo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Doctor Carlos, la primera pregunta que nos hicieron llegar dice, ¿por qué no se desarrolla el lenguaje en algunas personas con autismo? Ok, muchas gracias, Fer. Excelente presentación. Te agradezco la presentación y de nuevo, pues agradezco a todas las mamás que estén aquí con nosotros. Bueno, el lenguaje, como lo conocemos, hay de dos formas. El lenguaje puede ser de tipo expresivo, o sea que nos podemos hacer comunicar a través de una comunicación fluida, a través de las palabras, pero también podemos expresar a través del lenguaje corporal, o sea, podemos em, expresarnos a través de los gestos, podemos expresarnos a través em, pues de algunos ademanes que hacemos. Entonces, este tipo de lenguaje expresivo es una característica del lenguaje. La otra parte del lenguaje es el lenguaje de tipo receptivo. Cuando hablábamos del lenguaje receptivo es qué es lo que entendemos y cómo lo entendemos. Por ejemplo, las personas que pueden tener inatención, pues tal vez no pongan atención, son poco receptivos en el sentido porque sus periodos de atención sean cortos. O también puede ser de la manera en cómo entienden las cosas, esto debido a la pragmática. Entonces, en las personas con el espectro, con la condición del espectro autista, pues vemos que puede estar alterada la pragmática, o sea, aunque ellos pueden entender muy bien y pueden poner atención, pero no están entendiendo lo que le están preguntando o lo que está escuchando. O sea, esto es por la complejidad social que tenemos en la comunicación. Entonces, cuando hablamos de desarrollo en las personas con autismo, estamos hablando que algunas personas con autismo tienen problemas en la comunicación expresiva, o sea, en la comunicación del lenguaje fluido acerca de las frases, y pueden tener también en el lenguaje receptivo, o sea, en la manera en cómo entienden las cosas. Ambos pueden estar afectados, pero hay algunas personas que tienen la condición del espectro autista donde tal vez el lenguaje receptivo
no esté afectado. O sea, esto quiere decir que entienden perfectamente el contexto, las situaciones, pero la manera de expresarse, o sea, la manera de hacerse entender es donde tienen dificultad los niños, ¿no? Las personas adultas. Entonces, estamos hablando de una afectación en el lenguaje de tipo expresivo. Esto es muy importante para las mamás porque muchas veces uno de los detonantes para la consulta de primera vez es la ausencia del lenguaje de fluido, o sea, del lenguaje expresivo a través de las palabras. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta tanto qué tanto está entendiendo el niño, o sea, si sigue indicaciones en los primeros años, cómo las sigue, y ya en la vida escolar, si esto lo hace de una forma más compleja, al entender, por ejemplo, las jerarquías, autorregularse en su conducta, ¿no? Y en la vida adulta, obviamente, la complejidad, pues, de a lo mejor de un noviazgo, de las relaciones laborales, y bueno, depende de la severidad de los síntomas del autismo. Como ustedes saben, el autismo es una condición en la cual está afectada la comunicación, los intereses sociales y también los intereses de tipo primordiales, donde hay un interés muy marcado. Entonces, esto puede afectar de diferentes grados o en diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas personas desarrollan lenguaje, no se desarrolla el lenguaje? Bueno, aquí lo que tenemos que ver de entrada es qué tipo de lenguaje no es el que se está desarrollando. Entonces, actualmente puede haber marcadores biológicos, o sea, que se están estudiando en algunos genes que están asociados, por ejemplo, en el lenguaje expresivo en aquellas personas que tienen la condición del espectro autista. Recordemos que el autismo es una condición poligénica en la cual interactúan más de 100 genes y entonces la variedad o la penetrancia de estos genes, de la afectación de estos genes, pues nos puede dar toda esta diversidad de síntomas, ¿no? Pero aún así tenemos diferentes grupos de síntomas o de categorías del espectro autista. Entonces, actualmente el DSM-5, pues nada más clasifica lo que es autismo como una alteración en la comunicación social y alteración de la comunicación social pragmática. Aunque bueno, a mi punto de vista se queda corto y pues necesitamos seguir estudiando todavía para identificar estos subgrupos donde tienen un tratamiento diferente. Bueno, pues no sé, Fernanda, si la explicación parece que está un poquito larga, pero bueno, trataré de ser más breve. Tú me vas guiando, me vas diciendo. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. También los invitamos a que si hay alguna otra pregunta que surja de esta explicación, que nos la dejen en los comentarios y al final de la sesión las va a estar contestando el doctor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿ha existido a lo largo de los años alguna manera de saber qué es lo que piensa una persona con autismo severo acerca de lo que ve a su alrededor? Y también una pregunta extra es, ¿cómo ve la vida desde su trastorno? Muchas gracias, Fer. Bueno, esta pregunta es de la maestra Jacqueline. Le agradecemos que nos sigue mucho y pues que esté aquí con nosotros en este webinar tan importante. Y bueno, comentar que el autismo es una alteración de la migración neuronal, que esta inicia en los primeros años, incluso intrauterinamente. Entonces hay algunas regiones que parece que están más favorecidas para el desarrollo que la parte social. En este sentido, las personas con síntomas severos, pues parece que tienen mayor sensibilidad en cuanto a la parte sensorial, ¿no? Entonces, la parte de la sensorialidad puede ser de tipo táctil, auditiva, sinestésica. Desde todo este tipo de perspectivas es la manera en cómo sus sentidos están más agudizados hacia este tipo de experiencias o de sensaciones. Entonces, las personas que tienen autismo severo, al agravarse esta cuestión sensorial, pues obviamente ellos perciben mucho más pues todo lo que son los cambios, la parte de las texturas, la parte de la música. Entonces, la manera en cómo se ven
¿Cómo ven la vida? Pues obviamente para ellos es paz, tranquilidad, si pueden predecir los cambios. Y ellos están en un lugar que ya conocen y no hay muchos estímulos nuevos, porque todo esto a muchas personas les genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, cuando van a un lugar nuevo, cuando van, a cambia incluso el piso de la casa de algunas personas, pues eso también puede generarles ansiedad, ¿no? Entonces, esto es la manera en cómo las personas con autismo severo, pues, tienen esta afectación sensorial. Ok, muchas gracias, doctor, y también muchas gracias a la maestra Jacqueline por hacernos llegar su pregunta. La tercera pregunta dice, ¿logran establecer vínculos de afecto con las personas que los rodean o sus respuestas aparentes de efectos solo son por impulso? Ah, ok, de afecto, la parte emocional. Eh, obviamente se habla de una afectación en el área social, en el área, de la pragmática, pero no por esto quiere decir que la parte emocional o de afecto esté ausente. La parte del afecto es diferente. Esto quiere decir que el tiempo en el que procesan la información afectiva generalmente es diferente a un desarrollo neurotípico. Es por esto que a lo mejor algunas personas que me ha tocado ver en la consulta llegan a tener, no sé, algún fallecimiento de una persona muy cercana y un año después o 5 meses después, incluso hasta 3 años después, hacen conciencia de que esta persona ya no está más con ellos y empiezan a tener los síntomas depresivos o empiezan a tener la tristeza, ¿no? Entonces, este tipo de peculiaridades en cuanto al afecto nos habla de que no son a lo mejor las esperadas a un desarrollo neurotípico. Sin en cambio, no quiere decir que no estén presentes. Entonces, cada familia conoce toda esta parte emocional en sus hijos, o sea, puede leer su tono de voz, puede leer su lenguaje corporal. Generalmente la manera de interactuar entre las personas con autismo que no tienen un lenguaje expresivo, pues es a través de la corporalidad, ¿no? En el hecho de abrazar, de hacer algunos sonidos, de moverse, pero obviamente la familia identifica cuando están tristes, cuando están emocionados, cuando les molesta algo. Entonces, el afecto está presente. Incluso yo podría llegar a decir que tienen esta parte, eh, pues es muy especial, ¿no? En el sentido de que no buscan una intención, ¿no? A pesar, como a lo mejor las personas neurotípicas, una segunda intención, ¿no? Sino que esto es directo y claro, ¿no? Las personas con la condición del espectro autista tienen esta nobleza. Entonces, bueno, esta parte del afecto. Ok, muchísimas gracias, doctor. Eh, Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Y bueno, esta pregunta dice, en la actualidad, ¿cuántos tipos de autismo hay? Ok, muchas gracias. Depende de dónde lo veamos. O sea, generalmente para fines legales o para fines de tipo administrativos o de reportes epidemiológicos, pues se utiliza el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este tipo de categoría evalúa el autismo dependiendo de cuánto apoyo requieren. Entonces, hay personas que requieren un apoyo leve, entonces lo clasifican como grado 1, que requieren apoyo moderado, apoyo 2 y apoyo en la mayoría de sus actividades o rutinas como apoyo 3. Entonces, se le conoce como espectro autista porque sabemos que la evolución de los síntomas de la condición del autismo son muy variables. Hay una frase que hemos mencionado mucho, es de que el diagnóstico del neurodesarrollo se escribe con lápiz. Y esto quiere decir que cuando se hacen intervenciones muy tempranas, antes de los 2 años de edad, en algún porcentaje, a lo mejor en un 20%, 25%, el diagnóstico a los 3 años deja de estar presente del espectro autista.
En cambio, el diagnóstico se puede ir fijando a partir de los 3 años de edad, se vuelve más estable si no se da alguna intervención, pero a partir de la vida escolar empieza a diagnosticarse el autismo de alto funcionamiento tipo Asperger o grado 1, que tiene que ver con las demandas sociales. Entonces, ¿cuántos tipos hay? En general, el DSM clasifica estos 3 en función del apoyo que requieren, pero a través de la historia, pues tenemos el autismo clásico de tipo Kanner, que es el que veíamos en las películas de Hollywood. Tenemos el Asperger, que es los síntomas de autismo, que no tienen afectación en el lenguaje fluido. Y tenemos este tipo de autismo Asperger, es más funcional, pero esto no quiere decir que que no sufran o que no tengan de verdad problemas, porque llegan a tener mucha ansiedad y mucha depresión. Entonces también cuando se encuentran estos síntomas, que es lo común que se encuentren de tristeza y ansiedad, pues tienen muchos problemas. Y está también el autismo de tipo sindromático desde la parte genética. El 3% de los diagnósticos son sindromáticos, o sea, se debe a la afectación de algunos genes que están en ciertos cromosomas, como el cromosoma X, pues donde vemos que este tipo de afectación puede dar síntomas de autismo, ¿no? Pero el 95% general es idiopático, o sea que son muchos genes los que están asociados. Bueno, sería como a grandes rasgos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Nos han llegado más preguntas, entonces vamos a tener que irnos un poco más rápido. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué son selectivos para comer? Ok, como comentaba hace un momento, parte de la estructura neuronal dentro de la formación en intrauterino en el primer año, incluso en el cerebro, pues esta migración a ciertas regiones del cerebro da estas alteraciones sensoriales. Entonces, las alteraciones sensoriales generalmente disminuyen o son menos angustiantes cuando se puede predecir. Entonces, cuando las personas tienen rituales, tienen cierta alimentación, tienen ciertas conductas para comer, esto a ellos les da, pues obviamente no les da tranquilidad porque ellos no se angustian de estar presentando, de estar adaptándose a los cambios, ¿no? Esta es la diferencia sensorial con el desarrollo neurotípico. Pero precisamente ese es el tema de tratamiento, hacerlos que ellos puedan tolerar estas cuestiones sensoriales para que puedan adaptarse a las habilidades funcionales de una persona de la edad que, bueno, de la edad que tienen los niños, ¿no? Porque cada edad va teniendo cierto tipo de retos dependiendo de su edad. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. También Claro. para mencionarles, si gustan que se haga un tipo de material que se les envía a su correo, díganos en los comentarios. Les debemos uno de alimentación en el espectro autista. En esta semana les estará llegando a sus correos, entonces coméntenos si les gustaría y pues bueno, vamos a seguir. Ok, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿aún existe la teoría de que el autismo puede deberse a una predisposición genética por parte de la persona que lo padece? Gracias. Sí, yo creo que la teoría más bien cada vez se confirma más que el autismo tiene un componente genético. Hay ciertos marcadores genéticos que están presentes en en todas las poblaciones del mundo y que predisponen de cierta forma a las personas a tener los síntomas del espectro autista. Entonces, esto quiere decir que cuando se juntan varios factores de riesgo que son leves, genéticamente hablando, pues esto da pie a que se pueda presentar con mayor probabilidad los síntomas del autismo. Entonces, dentro de las familias
que en su descendencia, en su árbol genealógico, hay varios familiares que no solamente tienen autismo, sino que también TDA, esquizofrenia, epilepsia, discapacidad intelectual, es mucho más frecuente que también se presente este trastorno, ¿no? Entonces, por esta parte, pues tenemos que el autismo es parte de la población humana y que eso evolutivamente hablando se encuentra presente en muchos de nuestros genes. Entonces, la predisposición existe más dentro de algunas familias que tienen los antecedentes de aquellas que no está presente. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. Esta pregunta dice, ¿algunas vacunas son las causantes del autismo? Y en caso de que así sea, ¿cuáles son? Muy bien. Bueno, esta pregunta es muy controversial. Incluso, pues la persona que publicó este artículo hace más de 15 años, la persona por la presión social y todo lo que causó este artículo donde asociaba las vacunas con la presencia del autismo, con una asociación positiva, pues esta persona terminó con su vida, creo, ¿no? Por toda esta situación que llegó a causar, ¿no? Y esto se debe a que después de tantos años, o sea, de más de una década de estudios, no se ha podido comprobar la asociación de las vacunas. Aunque, ojo, lo que sí se ha podido comprobar es que algún tipo de conservador de las vacunas, como es el mercurio, el cual ya está prohibido para la conservación de las vacunas, puede ser un factor asociado al riesgo. Hablo, es como un químico, o sea, es como un factor ambiental, así como ciertos gases también pueden estar asociados o pesticidas también a la presencia del autismo, así el mercurio. Entonces, actualmente lo que yo recomiendo es que las vacunas se apliquen, pero para cada uno de los componentes de manera individual. O sea, aquellas vacunas que no lleven conservadores dentro de sus compuestos químicos de conservación, ¿no? Entonces pueden preguntarle al pediatra, y su pediatra les puede recomendar cuáles son aquellas que se pueden aplicar que no estén combinadas, ya que estas son las que llegan a usar más conservadores que pueden tener esta toxicidad. Pero actualmente está totalmente descartado que las vacunas sean las responsables al autismo. A la edad hay vacunas que se aplican a la edad de los 2 años, que es cuando empiezan los síntomas del autismo en algunas personas. Incluso hay un tipo de autismo que le llaman con síntomas regresivos, en el cual las personas de su primer año, segundo año, tienen un lenguaje y una socialización normal, pero a esta edad empiezan a tener una regresión en esta área social. Entonces, eso se ha asociado con las vacunas. Sin embargo, esto es parte de la evolución de este cuadro de autismo, ¿no? En el cual pierden este tipo de habilidades y no necesariamente a las vacunas, pero por el tiempo y por todo esto llega a coincidir, ¿no? Eso está totalmente descartado. Las vacunas son seguras y yo recomiendo que las apliquen por la salud de sus hijos y de toda la población aparte. Muchas gracias, doctor. Gracias por la información. Y vamos a continuar. Esta pregunta nos la envían y nos dicen, en cuestión de hermanos, ¿hasta dónde un hermano de una persona con autismo debe apoyarlo sin que sea una carga para él? Ok, yo creo que el principal apoyo que tienen los hermanos que tienen un desarrollo neurotípico es que favorecen de una manera que no es consciente, pues favorecen la tolerancia a la frustración en la persona con el espectro autista, favorecen la comunicación verbal de tipo expresiva, receptiva, favorecen el juego. Si no tienen muchos años de diferencia, obviamente llega a ser un gran apoyo. En la vida escolar, a veces también cuando van en la misma escuela,
pues el hermano está ahí al pendiente, está a lo mejor observando que no abusen de su hermano, que no le hagan bullying. Sin embargo, en esta época, en la adolescencia y en la infancia, los hermanos llegan a presentar también síntomas de ansiedad y depresión precisamente por esta sobrecarga y también por pensar que en comparación con sus compañeros, pues su hermano no es como el resto de los hermanos de sus compañeros. Entonces eso también es un duelo para el hermano que se tiene que trabajar. O sea, el hecho de también esa pérdida del hermano ideal con el que ve que sus compañeros tienen o que pueden jugar y a lo mejor con su hermano sí juega, pero es de una forma diferente. Entonces yo recomiendo una intervención para los hermanos en los cuales pues puedan tener un apoyo emocional, si lo requieren, depende de la edad en la que se encuentra. Entonces, bueno, no sé si con esto respondemos la pregunta. Eh, pues eh, le preguntamos a la persona que nos hizo favor de enviar esta pregunta, le pedimos de favor que nos diga si contestamos su pregunta y pues si surgen nuevas dudas, aquí seguimos para que el doctor nos haga favor de contestarlas. La siguiente es una pregunta un poco larga, pero dice, tengo dos sobrinos gemelos de 12 años con autismo. No controlan esfínteres y en estos meses por la pandemia están con crisis, se quieren salir y son agresivos. Mi pregunta es si hay alguna terapia o institución que nos pueda ayudar. La que los cuida es su abuela y en ocasiones yo. Asisten a un camp y el medicamento que toman es latonina y paracetina. Gracias por su atención. Ok. Yo creo que el medicamento es melatonina y paroxetina, para nada más para aclarar. Esta es una pregunta muy interesante. Actualmente, los adolescentes en la pandemia han sido muy descuidados y más aquellos adolescentes con los síntomas del espectro autista, a la condición del espectro autista. Aparentemente ahorita están tranquilos en aquellos que tienen Asperger autismo, porque obviamente no tienen que enfrentarse a los retos que demandan todos los ítems de tipo social. Pero la cuestión es que están perdiendo esta oportunidad de desarrollarse, ¿no? El desarrollo, pues es una ventana de oportunidad que se cierra, que si no se interviene en esta época, ya después las intervenciones ya no van a tener la misma efectividad. O sea, por lo tanto, el tiempo que ya llevamos casi 2 años donde no se han desarrollado estas habilidades sociales, ahora que vuelvan a entrar o que tengan que interactuar, pues va a ser mucho más complicado todo. Tampoco han ido a la consulta. Los centros de salud públicos que atienden a personas con afectaciones del neurodesarrollo no están funcionando como normalmente funcionan. Incluso cuando funcionan, normalmente existen problemas para atender la demanda. Actualmente, pues las listas de espera son muy largas. Esto quiere decir que no están recibiendo intervenciones farmacológicas, ni intervenciones diagnósticas, ni terapéuticas, por lo cual los síntomas pues probablemente se pudieran estar agravando o pudieran estarse perpetuando los síntomas de donde no se adaptan en la parte de la comunicación o la socialización. Yo lo que recomiendo es que acudan a las instituciones que son especializadas de segundo y tercer nivel para trastornos del neurodesarrollo. Está el Hospital Psiquiátrico Infantil, está el área de hospital de día, está el doctor Escoto. Eh, Hay muchos profesionistas, el doctor Escoto es uno de ellos, pero hay muchos profesionistas que están tienen mucha experiencia en el tratamiento. Está, por ejemplo, también el CISAME de San Jerónimo, donde yo laboré ahí por 10 años. Ahí también tienen una terapia integral, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay terapeutas de comunicación, de aprendizaje, rehabilitadores físicos, ahí también nos pueden apoyar.
En los estados están los CEREDIS, que son los centros que atienden todos este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Generalmente, pues están en las ciudades, están en las cabeceras municipales, pero a pesar de todo este esfuerzo, yo creo que son insuficientes. Entonces, la verdad es que sigan buscando y hay que seguir demandando desde la parte como padres en la fundación que se den tratamientos de buena calidad para sus hijos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Obviamente el CAM también ayuda muchísimo a los niños cuando están en la escuela, les ayuda a modular su conducta, les ayuda a modular la socialización. Maestras son excelentes, están muy capacitadas y también supervisan ellos el medicamento, ¿no? Entonces las maestras también, pues ahorita están desde línea, no es lo mismo, entonces yo sugiero que en cuanto puedan, pues vayan a su lugar donde reciben atención o que busquen a su médico para que puedan seguir su tratamiento, no lo dejen. Muchas gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del espectro autista y el síndrome de X frágil? Ok, muchas gracias. ¿Te acuerdas que nos llegó una pregunta de Sonora de una mamá que le habían comentado que su hijo probablemente tenía autismo después que le diagnosticaron déficit de atención y que también le comentaron que podría tener el síndrome del X frágil? Y bueno, todos estos síntomas o toda esta comorbilidad de síntomas pueden ser posibles. Y sí es necesario tener una evaluación genética para ir descartando. Entonces tenemos que el síndrome del X frágil se hace con estudios genéticos donde se evalúa este gen, que es el gen FRM1, donde está asociado con el desarrollo neuronal anormal o atípico y que puede dar presencia de discapacidad intelectual, que es uno de los síntomas más frecuentes, pero también en el 40-60% síntomas del espectro autista y también hiperactividad o síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estuvimos investigando aquí en México dónde podían hacerse este estudio genético. No existe en la parte de laboratorios privados. Desconozco si en la parte pública, a lo mejor en algún centro de tercer nivel, en algún centro médico, probablemente lo hagan. Pero este estudio tiene un costo aproximado entre 16,000 y 18,000 pesos, ¿no? Pero aparte del estudio, pues se requiere la persona que le pueda dar la interpretación acerca del uso que tiene este estudio, porque hay muchas variantes del X frágil y se tiene que asociar con la parte clínica. Y además se tiene que asociar con la parte del diagnóstico del espectro autista y también con la parte conductual. Entonces, como ven, los trastornos del espectro autista son muy complejos, requieren un gran apoyo en cuanto a la medicina de especialización o medicina genómica. Y actualmente, pues estamos aquí en el centro, nosotros haciendo todo este tipo de investigación, tanto clínica como genética, para dar a los familiares y a las personas, pues, respuestas ante toda esta diversidad de síntomas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, las preguntas que nos hicieron llegar al correo se han terminado, pero nos han llegado muchas preguntas más a los comentarios. Entonces, doctor, la primera pregunta que nos envían es, ¿hay terapia para la pragmática? Sí, para la comunicación pragmática, o sea, entender el contexto, el tono, la asertividad, existe terapia. Aquí en Kailum Neurocenter tenemos a un terapeuta que es Omar Morelos, que él se encarga de dar un manejo a los papás, también de darle orientación para que en su casa a sus hijos estimulen la comunicación pragmática. También tenemos terapeutas, tenemos a Leslie,
Leslie trabaja en Cuernavaca, ella es terapeuta de comunicación y aprendizaje y también trabaja este tipo de terapia pragmática. Entonces, la terapia pragmática es una terapia social, conductual, en la cual las personas con la condición del espectro autista tienen que aprender un nuevo idioma, pero el idioma tiene que ver en esta parte de cómo atender acerca de la comunicación que no es explícita, o sea, que todo este doble intención, este sentido figurativo, toda esta entonación, todo eso lo pueden aprender a través de este tipo de comunicación de la terapia pragmática y obviamente eso también va a ayudar que el niño que tiene la intención de socializar o de integrarse, pues disminuya, al tener estas herramientas, disminuya su ansiedad, su angustia y los síntomas depresivos. Perdón, tu micrófono está apagado. Una disculpa, doctor. Muchas gracias por contestarnos y de igual forma, si gustan saber más acerca de las terapias, en un momento les estaremos compartiendo el número de la clínica para que se comuniquen y les puedan dar más informes. La siguiente pregunta es, mi hijo de 3 años come piedras y piedritas de bloc. Me dijeron que es por el autismo. ¿Será verdad? ¿Qué edad tiene, perdón, el niño? 3 años, doctor. 3 años. Pues bueno, yo creo que los niños a esta edad, pues todavía no tienen, o sea, sí la mayoría, pero todavía puede ser esperado que no tengan como claro el riesgo, ¿no? De lo que comen o no. Entonces yo creo que esto no es solamente del autismo, o sea, obviamente hay que tener cuidado con lo que comen los niños pequeños, lo que se llevan a la boca. Por ahí he escuchado pediatras, ¿no? Que dicen que pues el niño come clarasol o toma Tisel, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver pues con toda esta cuestión de prevención del riesgo, ¿no? Pero en particular, regresando al espectro autista desde la parte sensorial, pues obviamente los niños por esta parte sensorial, puede ser que les guste las texturas crocantes o duras, y entonces si a su niño tal vez tiene esta preferencia por este tipo de texturas, pues puede ser el motivo por el cual tenga esta afinidad, ¿no? Por las piedras o por la tierra, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte sensorial, hay una desintegración, o sea, quiere decir que la manera en cómo se perciben el gusto, el oído, el tacto, los sabores es diferente. Entonces, muchos sabores que nosotros son desagradables, a lo mejor para ellos no lo son, ¿no? En el sentido de que pueden ser desagradables las texturas o incluso los colores. Y esto tiene que ver con esta migración neuronal de la que les comentaba, ¿no? Que es atípica, donde las regiones del cerebro leen la información de una forma diferente. Obviamente sí hay que trabajar conductualmente porque es un peligro para los niños, pues meterse algo que puede ser tóxico para ellos o que puede ser un peligro. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta que nos hicieron llegar por los comentarios dice, tengo un hijo de 2 años, fue diagnosticado con TEA y no habla. ¿En algún momento llegará a hablar? Gracias. Aquí pues obviamente estamos hablando de la comunicación de nuevo, la comunicación de tipo receptiva y la comunicación de tipo expresiva. Entonces, cuando hablamos de la comunicación expresiva, podemos hablar de un lenguaje fluido. Un lenguaje de reciprocidad es aquel que esperamos donde se pueda responder, se pregunte algo, se responda y se regrese de nuevo, ¿no? Porque el niño puede tener ecolalia, puede repetir lo que escucha a lo mejor de un programa o solamente repetir algunas palabras y no por eso estamos diciendo que tenga una comunicación o que tenga lenguaje de tipo expresivo, ¿no? Si no tiene esta reciprocidad en el lenguaje o esta intención comunicativa. Entonces, este lenguaje
se va trabajando, o sea, se puede intervenir, se pueden dar intervenciones desde los primeros 2 años a través de terapias de comunicación no verbal. Puede ser que inicie como comunicación verbal, estimulación también verbal, pero hay estudios que han dicho que incluso después de los 7 años de edad todavía pueden tener el lenguaje fluido, ¿no? O sea, este lenguaje con intención. Hasta los 14 años de edad también llegan a adquirir lenguaje, ¿no? Después de la adolescencia. Entonces, yo creo que no hay una edad para el lenguaje, para tener la intención comunicativa. Predecirlo, obviamente hay como por grupos de edad, entre los primeros 2 años de edad, luego vienen los 6 años de edad y luego en la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que esto nos habla de las ventanas neurológicas donde el cerebro migra, hay podas neuronales, ciertas regiones sociales o de comunicación que se tienen que se van abriendo con la plasticidad neuronal. Entonces, mi recomendación es de que no dejen de estimular, quiten los aparatos electrónicos, quiten los celulares, quiten las tabletas, todo lo no humano es todo aquello que afecta esta comunicación social pragmática y de reciprocidad, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Si quieren ver mejoría en la comunicación, a veces en los primeros años lo importante es quitándole la tableta, la televisión, todos los dispositivos. Y bueno, una intervención siempre bien focalizada y especializada, pues va a ser la diferencia en cuanto a la evolución del diagnóstico, del pronóstico. Gracias, Fer. Muchas gracias a usted, doctor. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué diferencia hay entre autismo y Asperger? Ok, esa era una clasificación anterior que ya habíamos comentado en el DSM-4. Autismo es un autismo, generalmente se piensa con una discapacidad intelectual en el 60% de las personas que tienen los síntomas de autismo, y autismo tipo Asperger tienen un coeficiente intelectual conservado, o sea, aquel que se encuentra entre 100, entre el índice cognitivo, ¿no? De coeficiente intelectual. No está alterada el lenguaje de la comunicación, del lenguaje expresivo, o sea, pueden decir palabras, pero sí está afectado el lenguaje de tipo pragmático, o sea, cómo entienden las circunstancias sociales. Entonces, generalmente esta afectación se presenta en la vida escolar, cuando se hace más grande la demanda social y de comunicación con pares, y estas son las principales diferencias, la edad del diagnóstico. También puede haber hay un componente genético en los estudios de que hay afectación en cierto grupo de genes en cada uno de ellos, pero hay unos que también lo comparten entre ellos. Gracias, Muchas, Fer. muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cómo puedo ayudar a controlar la ansiedad y depresión en mi hijo con Asperger funcional de 7 años? Ok, pues yo creo que la ansiedad se puede controlar siempre como anticipando qué la produce, cuáles son los desencadenantes, desde cuándo está presente, si está durmiendo bien, tener buena higiene del sueño, cambios de rutina. Eso puede ser como a grandes rasgos, cómo podemos ayudar. Muchas gracias, Fer. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, eh, buenas tardes, mi hijo con Asperger, eh, su ansiedad, depresión, mal carácter, ¿es por su condición o por la adolescencia? Ok. Bueno, en la adolescencia hay otra poda neurológica. Hay nuevas funciones cognitivas, como cada vez se vuelve más compleja la introspección. La parte de la flexibilidad disminuye en los adolescentes, tienen más habilidades, entonces por lo tanto incrementa muchos de los problemas conductuales que antes ya se controlaban en la infancia. Entonces, puede ser debido a la adolescencia, al factor hormonal que está presente, ¿no? Pero tendríamos que tener una evaluación para poder
discriminar si es la adolescencia o es parte de la comorbilidad o son ambas. Ok, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta, eh, bueno, nos preguntan, una persona que tenga el diagnóstico de autismo atípico con una edad de 22 años, ¿qué tanto le funcionan clases de temas como animales invertebrados, los animales de la granja, verbos, sumas, etcétera? Claro, bueno, la condición del espectro autista hablamos que existen preferencias primordiales, o sea, en cada una de las personas. Entonces, como que ser característico por la edad o por el funcionamiento, generalmente pues va a depender más bien de la preferencia y del ambiente que tenga cada una de las personas. Entonces, si estos les son agradables, si les gustan o las mamás ven, ¿no? Que esto les funciona, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Para sus niños hablan. También he visto que algunas terapeutas recomiendan una mochila de emergencia, ¿no? O sea, recomiendan una mochila en la cual traen cosas que les gustan a los niños y cuando tienen que salir o exponerse a situaciones nuevas, se las dan al niño en el momento donde se va a poner más angustiado. Entonces, pues puede ser de utilidad, ¿no? Dependiendo de cada niño, ¿no? Qué es lo que le gusta. Ok, doctor, muchísimas gracias. También les recuerdo, estamos recibiendo también en los comentarios ideas sobre temas que les gustaría ver en nuestras próximas sesiones de webinar. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos ayuden para poder seleccionar los próximos temas. Y bueno, vamos a continuar. Nos dicen, ¿cómo apoyo a mi hijo? Le asusta el ruido de la lavadora y los ruidos fuertes. No sé si tiene autismo, no habla como un niño normal y tiene 6 años. Solo habla como que a la pelota le dice pota, al agua le dice guagua y bueno, eh, Claro. entre otras cosas. Muy bien, Fer, ya vamos a terminar también para ir cerrando. Nos quedan 7 minutos. Entonces, para ir concentrando las preguntas, les agradecemos a todos. Yo creo que vamos a ir cerrando, nos quedan unos minutos. Voy a ir a contestar esta y vamos a ir cerrando ya el webinar para que pues vean sus preguntas, todo esto. Doctor, nos quedan, es esta pregunta y otra. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a cerrar bien. Bueno, en cuanto al, me comentabas del niño, ¿no? Gusta Ok, ya. Sí, que no, lea ya otra me vez. acordé. Bueno, generalmente en las familias con la condición del espectro autista tienen lo que llamamos lenguaje idiosincrático. El lenguaje idiosincrático tiene que ver que las familias ya saben qué quiere decir con ciertos gestos, con ciertos sonidos, incluso con ciertos movimientos del cuerpo cuando los jalan de la mano. Entonces, esto que está comentando del niño que cuando escucha ruidos a lo mejor se angustia o no tiene un lenguaje que es fluido, pero las personas que viven con él ya saben qué significa, pues precisamente ese es el tipo de comunicación que tienen, ¿no? Es una comunicación de tipo idiosincrática, o sea, solamente para las personas que viven con él. Es muy bueno porque obviamente sí hay una comunicación dentro del seno familiar, pero está limitada porque cuando el niño intenta comunicarse fuera de casa o en la escuela, es donde viene la frustración y es cuando vienen los problemas. Porque las demás personas pues no logran entender qué es lo que el niño necesita o quiere, porque solamente esta comunicación está dentro del hogar. La recomendación aquí es que, aunque sea de cariño, lo hagan, pero de una forma limitada, pero que traten al niño de que diga las cosas, pues como los dice la mayoría de las personas, ¿no? Por ejemplo, guagua, pues todo entendemos como perro, ¿verdad? O guagua para algunas personas en un país puede ser un camión o puede tener diferentes significados, ¿no? Incluso la banana, el plátano, diferentes tipos de
de modismos que hablamos según la región donde estemos, pues eso es lo que hace diferente el lenguaje. Entonces, yo los incito a que traten de pedirle al niño que hablen como hablan en el lugar donde están, ¿no? Donde se pueden comunicar, porque si no, no los van a entender, ¿no? O sea, de repente hay niños que hablan como españoles porque se la pasan viendo videos de España y entonces adquieren como este tono. Entonces, la recomendación va por ahí, que traten de tener de pedirle al niño que diga la palabra completa, obviamente poco a poco, y apoyarse con alguna terapeuta que les pueda dar algunas sugerencias. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta eh, es la siguiente. ¿Cómo se mide el avance en un niño con autismo? ¿Hay alguna tabla de saberes como lo hay con niños neurotípicos? ¿Me puedes repetir la pregunta, Fer? Claro, doctor. Nos preguntan, ¿cómo se mide el avance en un niño con autismo? ¿Hay alguna tabla de saberes como la hay con niños neurotípicos? ¿Típicos? Ah, ok, muchas gracias. Sí, claro, así la hay, o sea, evaluamos lo que es la comunicación social por edad, evaluamos lo que son la habilidad adaptativa en cuanto a la vida diaria y en las relaciones sociales. Cada edad va teniendo cierta percentila y de eso es lo que hacemos nosotros para dar tratamientos que funcionen. Ver que el tratamiento, de acuerdo a la edad, no se esté desfasando en estas habilidades de comunicación y socialización. Y bueno, quiero hacer bueno, aclarar algo más que nada de la pregunta de Carlos A. Pana, donde comenta que el autismo es causado por envenenamiento por la vacuna, ya que no todos tienen el sistema fuerte para desechar los metales y se puede curar con suero quelante. No sé si esa pregunta la ves, Fer. No me aparece, doctor, pero Ok, bueno, quiero comentarles que la quelación, nada más que se me hace muy importante y no podemos dejar ir esto. La quelación es como una hemotransfusión en la cual las personas que les hacen diálisis pasa su sangre por una máquina. Y obviamente todo esto tiene pues mucho riesgo, tanto de contaminación como muchos riesgos muy especiales. La quelación se ha visto que no es ningún tipo de terapia que favorezca a las personas con el espectro autista. Se ha descartado desde hace 10 años y hay evidencia científica. Y más que envenenamiento por la vacuna, el envenenamiento, la cantidad que se tiene de este tipo de sustancias químicas es de una manera molecular, o sea, es íntimamente muy pequeña. Hablamos que en el ambiente existen también factores que pueden ser tóxicos o que pueden causar en el desarrollo afectación y aún así están presentes en el medio ambiente y no se debe de dar obviamente este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, pues le agradecemos a Carlos Apana la pregunta o el comentario, pero sí le queremos decir a toda nuestra comunidad que este tipo de terapias no deben de permitirse en las personas con la condición del espectro autista. muchas gracias, doctor. Eh, pues bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Les queremos agradecer y felicitar a todas las mamás que nos están viendo, que nos regalaron un ratito de su 10 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos. También les queremos recordar que el día de mañana va a haber otro webinar llamado el maternidad y en el espectro autista en la pandemia. Eh, los invitamos el día de mañana, el webinar es a las 8 de la noche, nos van a acompañar el doctor Carlos y dos expertas en el tema. Le agradecemos mucho, doctor, que nos haya contestado todas estas preguntas. Por aquí nos llegan varios saludos, felicitaciones, nos dan las gracias por la información que nos ha compartido y
Y sí, doctor, no sé si usted quiera dar un mensaje para cerrar este webinar. Sí, pues quiero agradecer a mi mamá, María Félix, en su día, pues gracias mamá por todo lo que has hecho por nosotros, te queremos mucho. Gracias a todas las mamás de las personas que trabajan en Kailon Neurocenter, a la mamá de Ariela, de Fernanda, las mamás de mis hijos también, las quiero felicitar, las quiero mucho y pues bueno, a todas en su día, pues muchísimas gracias. Es un día muy especial y no quería dejar pasar la oportunidad. Muchas gracias a todas. Y pues a todas y a todos los esperamos por acá en Kailon Neurocenter. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche con Maternidad y Pandemia en el Espectro. Y bueno, les mandamos un abrazo muy grande de parte de toda la familia que es el Neurocenter, a todas las mamás que nos están viendo, a todos los que nos están viendo y pues a nuestras mamás. Les agradecemos muchísimo y les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana